Buenos días a todos. Vamos a esperar, como siempre, un par de minutos o tres a que se acabe de conectar todo el mundo y comenzamos con nuestro webinar de hoy. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Aranda, soy el director de Madrid de Asset, la Asociación Española de Financieros de Empresa. Les doy la bienvenida al webinar de hoy que lleva por título La situación de los mercados de divisas y la gestión del FX. Es un webinar que está patrocinado por la empresa Western Union, que todos conocéis. Es una empresa especializada en todo el tema de cobros y pagos internacionales, especialmente en los pagos correspondientes a B2B y también en lo que es la gestión del riesgo cambiario a nivel mundial. Bueno, pues desde el año 2008, por la crisis que se produjo, todas las empresas españolas tuvieron que ser sometidas a un proceso de internacionalización, un sistema de protección por la situación que se estaba viviendo, y se abrieron a nuevos mercados y, evidentemente, a nuevas divisas. Esto fue un movimiento importante para poder sobrevivir, pero les abrió un nuevo campo que era el tema del riesgo del tipo de cambio, un nuevo aspecto que tenían que tener muy en cuenta en sus operaciones a la hora de operar con otros mercados, especialmente con otras divisas. Luego, en lo que es la realidad reciente, hemos tenido también una serie de movimientos muy importantes a tener en cuenta. En los dos últimos años, pues como todos sabéis, hemos vivido todo el tema de la pandemia, hemos vivido todo el incremento de costes que se ha producido por la cadena de suministro, problema más o menos asociado a todo el tema de la globalización. Luego también hemos tenido muy recientemente y seguimos teniendo
la guerra de Ucrania y el incremento de costes energéticos que en su conjunto, unido todo, está provocando también ciertos problemas en lo que se refiere a todo el tema del tratamiento de las divisas, sobre todo en lo que es la gestión del riesgo de cambio. Es un mercado que se está viendo influido indudablemente. Bueno, pues de todo esto hoy nos vienen a hablar desde Western Union, nos van a contar cuál es la situación, la evolución de los mercados de divisas, cuáles los diferentes escenarios, cuáles son los diferentes escenarios que piensan que se nos pueden llegar a dar y también pues cuáles pueden ser una serie de productos que nos ayuden a cubrir o por lo menos a reducir al máximo ese riesgo de exposición al tipo de cambio en función de las divisas con las que estemos operando. De todo esto nos va a hablar Martín Gavito, que es Corporate Dealer de Western Union Business Solutions. Y bueno, pues el webinar durará aproximadamente una hora. Las preguntas os pido que nos las hagáis a través de la plataforma, como siempre, y yo se las trasladaré a Martín al final de su presentación. Martín, por favor, si puedes encender tu cámara y tu micrófono. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Se te ve perfectamente, se te escucha perfectamente y estamos ya viendo tu presentación, con lo cual lo dejo todo a tu disposición. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, por la presentación. Y nada, efectivamente, bueno, y a todos los que se hayan podido unir a este webinar. La idea es contaros un poco sobre Western Union Business Solutions, lo que hacemos y cómo ayudamos a las empresas a tomar mejores decisiones en cuanto a la gestión de riesgo de divisa. Primero, os haré una pequeña presentación sobre Western Union Business Solutions, quiénes somos, cómo funcionan por lo general los procesos de pagos y cobros en nuestro sector y qué es lo que ofrece diferente Western Union. También hablaremos un poco lo que hacía referencia a Miguel Ángel, los antecedentes geopolíticos, es decir, qué es lo que hace que esta situación de ahora sea tan peculiar y que sea sobre todo más importante este año que nunca que los directores financieros y tesoreros estén muy atentos a los diferentes tipos de cambio, ¿no? Y a su exposición a divisa. Hablaremos un poco precisamente de las previsiones que hemos hecho para el dólar, la libra y el yuan, siempre pensando, por supuesto, con la contraparte el euro. Y luego también haré una clasificación muy general de los tipos de productos que pueden usar nuestros clientes para mitigar o para gestionar ese riesgo de divisa. Bueno, como ya podréis deducir por el nombre, pertenecemos al grupo Western Union, que me imagino que quizás os suene más por el tema de las remesas y los pagos entre particulares. Bueno, Western Union es una empresa cotizada en Estados Unidos con más de 170 años de experiencia moviendo dinero y conectando a personas. Para que os hagáis una idea del bagaje histórico, Western Union comenzó su andadura como a mediados del siglo XIX y lo que hicieron fue establecer la primera red telegráfica transcontinental y fue en base a esa red telegráfica que empezaron a ofrecer los servicios de transferencia de dinero. ¿Vale? Unos años más tarde, al haber perdido unos pleitos con la compañía de Alexander Graham Bell, fue cuando Western Union decidió dedicarse exclusivamente al tema de las transferencias de dinero. En cuanto, bueno, ahora mismo nosotros ya en el presente somos Western Union Business Solutions, somos una entidad dedicada a los pagos entre empresas y a la gestión de riesgo de divisa. Aquí en España aterrizamos en 2021 como Western Union International Bank, sucursal en España. ¿Cuáles son nuestros clientes tipo? ¿Qué tipo de clientes tenemos? Pues en realidad, por simplificar, cualquier entidad que tenga una necesidad de pagos y cobros internacionales. Por ejemplo, una pyme que importa de China y tiene que pagar a sus proveedores en yuanes o en dólares, muchas veces estas empresas, por el tamaño o por el expertise, carecen de los recursos o siquiera del tiempo para tomar la decisión adecuada, sobre todo en tiempos volátiles. Entonces, nosotros ofrecemos ese know-how, somos como una parte de su departamento de tesorería externalizada que permite que la empresa, nuestro cliente, se dedique a lo que de verdad hacen y que nosotros les gestionemos esa parte de la gestión de riesgo de divisa. Otro tipo de cliente es la institución educativa. Algunos de nuestros clientes son universidades que, por ejemplo, ofrecen maestrías o cursos a alumnos en el extranjero y les gustaría ofrecer a estos alumnos la posibilidad de pagar en moneda local o en la divisa que más le convenga.
También tenemos algunos clientes que son instituciones financieras que simplemente utilizan nuestra pasarela de pagos y nuestra infraestructura para gestionar sus propios pagos y cobros, normalmente a través de implementaciones API. Otro cliente tipo que además nos enorgullece no solo por su función, sino por el producto que les ofrecemos, que no es tan común en el mercado, son las ONGs. Tenemos muchas entidades internacionales que, por ejemplo, tienen que pagar a algún colaborador o misionero que está en un lugar muy remoto y nosotros tenemos la capacidad de mandarle efectivo a esa localización, ¿no? A sitios como donde ni siquiera hay alumbrado de electricidad y mucho menos acceso al sistema bancario, ¿no? Con lo cual es una cosa que desde luego es muy significativa de Western Union y que no todo el mundo puede hacer. ¿Cómo funciona o cuál es el modelo tradicional de pagos? Bueno, pues lo normal es que la empresa cliente mande un pago al banco del beneficiario a través de un banco intermediario. ¿Cómo lo hacemos en Western Union? Bueno, en Western Union nuestras transferencias internacionales las hacemos a través de bancos locales, es decir, sin necesidad de un intermediario. Esto quita muchísima fricción a los pagos y entonces nuestros clientes pueden permitir gestionar los pagos y cobros de una manera más eficiente en cuanto a costes y rapidez. Hablando un poco de los antecedentes y el impacto geopolítico, es decir, ¿qué es lo que hace tan peculiar el estado del mercado que vivimos ahora, ¿no? Con la inflación disparada y todos los problemas que tenemos también por el lado de la oferta? También me gustaría hablar de esto porque muchas veces, sobre todo ahora que me oiréis hablar de las diferentes previsiones para las diferentes divisas, vamos a hablar mucho de lo que pueden o no pueden hacer los bancos centrales. Al final, los bancos centrales siempre lo único que pueden afectar es la demanda. Y lo que yo describo en este slide es cómo se ha visto afectada la oferta o qué tipo de shocks ha tenido la oferta de un tiempo a esta parte, ¿no? En los últimos años. Obviamente, todavía estamos viviendo las consecuencias del COVID-19. Lo que pasó al principio de la pandemia es que muchas compañías, como preveían la reducción en el clima comercial, decidieron frenar la producción. Y ahora que hemos tenido un periodo de reapertura, estas compañías no podían lidiar con la demanda acumulada. Esto obviamente es un componente muy importante de la inflación que estamos viviendo hoy en día. Aparte de eso, la invasión de Ucrania tampoco ha ayudado en ese respecto, ¿no? Se han creado cuellos de botella en la oferta a través del aumento en los costes de las materias primas, así como de la reducción en la producción de petróleo, gas, fertilizantes, etcétera. Para más INRI también tenemos problemas en China. De hecho, todo el continente asiático, incluyendo China, van como 14 meses por detrás en la reapertura económica. En China todavía están teniendo medidas de restricción de movimiento en centros comerciales tan importantes como el de Shenzhen o Shanghái. Esto obviamente ha aumentado las disrupciones en la cadena de suministros globales, ¿no? Con lo cual no ayuda ni al tema de la inflación ni al tema de los suministros. Ahora hablemos del euro dólar, que seguramente sea el tema del que más hablamos con nuestros clientes tesoreros o directores financieros, ¿no? Es la pareja de divisas más cotizada y la que normalmente más interesa a nuestros clientes. Dejadme que os explique un poco cómo funciona el formato de estas previsiones. Os voy a escribir el escenario base, el alcista y el bajista. Este rango que ves ahí en la gráfica de amarillo oscuro se compone de ese escenario base, que está hecho con previsiones de este mes, más o menos una desviación estándar. Entonces, en este rango es donde recaen la mayoría de observaciones. Lo que quiere decir es que este rango es donde más probabilidades hay de que transcurra el tipo de euro-dólar al medio plazo, ¿vale? Empecemos con el escenario base. Estos son tiempos, o sea, es decir, qué aspecto tiene que tener el mundo o qué circunstancias tienen que dar para que digamos, sucedan o progrese así el euro-dólar. Pues en este escenario vivimos en tiempos de tipos muy altos y el mercado sustituye los activos growth por los activos value, lo cual favorece a los activos europeos y al euro. Esto lo hemos visto de alguna manera ya este año en el mercado bursátil americano. Ha habido esa gran corrección en los mercados que ha afectado bastante más a los activos growth que a los activos value. La típica acción growth que no tenía ni que explicar cómo pensaban hacer profit, ahora con una reducción de la liquidez en el mercado, pues se están viendo mucho más afectadas que los activos value. Como en este caso los activos europeos están mucho más devaluados que sus homólogos estadounidenses, por eso se pueden considerar activos value en esta comparación, ¿no? Aparte de eso, en este escenario base en el que trabajamos, la incertidumbre política se reduce y una Unión Europea más unida consigue navegar shocks externos, como puede ser el de la invasión de Ucrania, ¿no? Y lo que eso quiere decir también para
el precio de las energías. ¿Cómo sería el escenario alcista? Es decir, ¿qué pinta tiene que tener el mundo o el mercado para que de repente nos plantemos en el primer trimestre del 2023 con un euro-dólar cerca del 1,22? Bueno, pues en este caso el conflicto con Rusia se tendría que suavizar y con él las preocupaciones del abastecimiento energético, ¿vale? Eso siempre, esa mejora en el sentimiento de mercado siempre la va a aprovechar el euro en comparación con el dólar, que es moneda refugio, ¿vale? Por otro lado, en este mismo escenario alcista, obviamente la Fed tendría que ser dovish, es decir, la Fed defraudaría al mercado con subidas de tipos menos agresivas de lo esperado, ¿vale? Entonces, eso haría más convergencia de tipos, lo que haría que el euro se aprecie, ¿vale? En el escenario alcista. El escenario bajista, es decir, qué es lo que tendría que pasar o qué aspecto tendría que tener el mundo para que en el 2023, primer trimestre, estuviéramos cerca de la paridad, ¿vale? En este caso, la crisis energética se desata en un bloqueo total de las importaciones de hidrocarburos provenientes de Rusia, lo que provoca una recesión en Europa, ¿vale? Esto lo que provoca que las subidas en los precios de las materias primas beneficie solo a los países exportadores como Estados Unidos, es decir, se fortalecería el dólar y ese shock comercial, ese shock en la balanza comercial entre Estados Unidos y Europa, pues depreciaría más el euro. Ahora vamos con el euro-libra. Tenemos el escenario base. El escenario base es, en un mundo con una presión inflacionista bastante fuerte, induce a los bancos centrales a seguir con políticas monetarias restrictivas. Cuando hablo de políticas monetarias restrictivas me refiero a subidas de tipos y venta de bonos. Pero aún así, en ese escenario, los tipos de interés en el Reino Unido siguen estando más altos que en la zona euro. Y esto obviamente favorece a la demanda de la libra. Al mismo tiempo, en este escenario, las restricciones en China empeoran el sentimiento de mercado y lastran la economía global. ¿Cómo sería el escenario alcista? ¿Qué circunstancias tendrían que darse para que efectivamente tuviéramos el escenario alcista? Bueno, pues las expectativas de subidas de tipos en Reino Unido se desploman debido a las malas perspectivas económicas inducidas por la subida de precios, lo cual afecta al consumidor y al clima empresarial. Entonces tenemos un Banco de Inglaterra muy dovish que no se atreve a subir tipos por eso mismo, ¿no? Al mismo tiempo, la libra podría sufrir más depreciaciones si Reino Unido y Europa no llegan a ciertos acuerdos post-Brexit, porque entre ola de la pandemia y ola hay muchos acuerdos que todavía no se han finiquitado, como puede ser el problema de la frontera de Irlanda del Norte y por ejemplo, la homogenización en los servicios financieros entre Europa y Reino Unido, ¿no? Hay muchas cosas que todavía están encima de la mesa. Y ese tipo de inestabilidad, ese tipo de incertidumbre podría pesar sobre la libra. ¿Cómo sería el escenario bajista? Bueno, en el escenario bajista tenemos un Banco de Inglaterra que aplica aplica políticas de restricción monetaria muy agresivas y aún así la economía no se resiente, ¿vale? Esto conduce a más divergencia en los tipos, con lo cual se aprecia bastante más la libra. Al mismo tiempo, obviamente, en este escenario bajista tenemos un Banco Central Europeo muy dovish que retrasa sus ajustes monetarios debido a una reducción en la presión inflacionaria y a un crecimiento débil, lo que les hace, pues eso, reconsiderar estas subidas de tipos, ¿no? Y normalmente eso es negativo para la divisa. El euro-yuan. Tenemos un escenario base, que es que la inflación aquí en Europa encuentra un techo a principios del tercer trimestre, lo que motiva al BCE a parar las subidas de tipo a principios de 2023. ¿Vale? Por otro lado, en China, la situación con el COVID mejora, lo que también hace que mejore el sentimiento de mercado. Ya sabéis, cuando la situación geopolítica mejora, normalmente es positivo para el euro o para los activos riesgo, ¿no? El escenario alcista. Bueno, en el escenario alcista, las medidas anti-COVID en China lastran el crecimiento global y el sentimiento de mercado. Aún así, debido a la convergencia de tipos entre Europa y China, el yuan se deprecia. Al mismo tiempo, en este escenario, el BCE toma medidas de restricción monetaria agresivas para combatir la inflación, ¿vale? Escenario bajista. En este escenario, la inflación y las perspectivas de crecimiento en la zona euro se desploman, lo cual lleva al BCE a tener una actitud bastante más dovish y reconsiderar subidas de tipos después de septiembre. Esto, combinado con un Banco Central chino que mantiene los tipos, induce a la apreciación del yuan.
¿Qué tipo de productos pueden utilizar nuestros clientes? Bueno, nuestro producto más, de los que más se utilizan, pero también es muy personalizable, son los seguros de cambio, ¿vale? Imaginaros que un importador necesita comprar $100.000 a un proveedor en 6 meses. Imaginaros que el dólar está alrededor del 1,11 y es un tipo que a ese importador le gusta porque coincide o porque le está dentro de su presupuesto, ¿vale? Si de repente el importador decide hacer un seguro de cambio, por ejemplo, a 1,11 a 6 meses, pueden pasar dos cosas. Que a vencimiento dentro de 6 meses, el tipo de cambio, en el caso de la compra, esté por encima del tipo de cambio del seguro. En ese caso, efectivamente, se ha perdido un coste de oportunidad porque si no hubiera hecho el seguro de cambio, ahora mismo el importador podría comprar esos dólares por menos euros. ¿Vale? Por lo contrario, si de repente a vencimiento el tipo de cambio en el mercado está por debajo del tipo de cambio del seguro, en ese caso el importador ha conseguido protegerse y si no hubiera hecho el seguro de cambio tendría que pagar más euros por esos $100.000, ¿no? Aquí en la mesa siempre decimos lo mismo, los seguros de cambio, los forwards, están pensados para atender, digamos, a necesidades, mientras los estructurados son más para oportunidades. ¿Vale? O sea, el punto del seguro de cambio no es esperar vencimiento y ver si está el mercado arriba o abajo y ahí decidir si te ha salido bien o mal. El punto no es especular, el punto simplemente es conservar tu margen y dar una cierta certidumbre contable también. ¿Vale? No es un producto que se utiliza para especular o para, digamos, hacer dinero con la fluctuación de divisa. Obviamente también nuestros seguros de cambio son altamente modificables en cuanto a vencimientos, ventanas, todo tipo de elementos que se pueden añadir para moldarnos a las necesidades del cliente. Muchas veces nuestros productos, algunos clientes que tenemos, utilizan seguros de cambio en combinación con estructurados. A lo mejor deciden pues, un porcentaje como el 50% de exposición asegurarla con seguros de cambio y el resto hacer algunos estructurados. No todos los estructurados son ni arriesgados ni especulativos, los hay de todos tipos. Hay algunos tipos de estructurado que, por ejemplo, simplemente te dan un tipo de protección, un tipo del peor de los casos, un poquito peor que el del seguro de cambio equivalente, pero a cambio de eso le ofrece al cliente la posibilidad de participar en una mejora del mercado si sucediera dentro de un rango. Otros productos estructurados más especulativos efectivamente te pueden permitir obtener tipos de cambio que simplemente están fuera de mercado, pero también hay mucho tesorero y director financiero que eso le puede interesar. La conclusión es que por eso es tan importante, digamos, el periodo de asesoramiento y el modelo consultivo. Es decir, con nosotros no es solo hacemos asesoramiento hasta el momento en que se produce la operación o se crea la estrategia de cobertura de divisas, sino que también hay un seguimiento por detrás para ver cómo evoluciona el mercado y las posiciones. Por eso es tan importante y por eso aquí no he puesto como un catálogo de todos nuestros productos estructurados, porque al final no hay dos estrategias iguales y siempre hay combinaciones muy específicas para el cliente. Desde los vencimientos, desde para hacer coincidir con el calendario de pagos, niveles de riesgo, nominales, barreras. Hay un montón de cosas que se pueden, digamos, personalizar y por eso de ahí es que sea más importante, muy importante el asesoramiento, ¿no? Por eso os digo que, en general, en este sector es importantísimo el modelo consultivo y a cualquier persona, a cualquier tesorero o director financiero que quiera o reconsiderar su estrategia de cobertura o repensársela, me puede contactar a mí o a cualquiera de mis compañeros en Western Union Business Solutions. Y con eso, simplemente quería daros las gracias a todos por haberme atendido y nada, no sé si hay alguna pregunta o algo. Muy bien, Martín, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido breve y muy claro, muy interesante desde el punto de vista de esa necesidad que se ha abierto ahora para muchísimas empresas en lo que se refiere a todo el tema del tratamiento de las divisas, ¿no? Como has comentado, la situación internacional es lo suficientemente importante y volátil como para tenerse que cubrir en este tipo de mercado, ¿no? Hay algunas preguntas que te las voy a trasladar. La primera es que si gestionáis divisas convertibles, igual que no convertibles. O sea, ¿qué tipo de divisas son las que gestionáis vosotros? Y en el caso de que gestionáis divisas no convertibles, ¿cuáles serían?
a lo mejor por divisas no convertibles, no sé si se referirán a NDFs o medidas o divisas que no tienen un mercado de seguros de cambio. En ese caso, lo que hacemos por detrás es simplemente, sí que podemos, digamos, ofrecer al cliente la posibilidad de protegerse de ese movimiento adverso de esa divisa exótica, por ejemplo, pero sin que haya un intercambio de divisa, con lo cual la respuesta a la pregunta es sí, efectivamente, sí que lo hacemos, pero donde no hay un mercado de seguros de cambio no nos lo podemos inventar. Y entonces lo que sí que podemos hacer es, por ejemplo, operar NDFs, que te permiten, por ejemplo, protegerte en tu propia moneda de esos movimientos adversos. Ok. Hay otra pregunta, bueno, es respecto a los escenarios que has planteado. ¿Qué escenario crees o creéis desde Western Union que puede ser más probable con respecto a estas tres divisas? Sé que es Bueno, difícil, sí, teniendo en cuenta toda la coyuntura general que ahora mismo vivimos, que es de mucha incertidumbre, pero en Western Union imagino que estaréis trabajando con, digamos, con una situación de escenarios más probables. Entonces, ¿cómo lo veis? a ver, lo más probable y una manera estadística de no mojarse es el escenario base más o menos una desviación estándar. La desviación estándar siempre es riesgo en finanzas, ¿no? Entonces, por ahí, siendo muy técnicos, es lo que creemos, eso ha sido nuestro análisis, es decir, en ese rango que enseñé antes en amarillo oscuro, ese es el rango donde más probabilidades hay que avance el euro dólar, el euro yuan y el euro libra. Mm. Ok, hay otra También, pregunta que como te es, digo, Miguel Ángel, también vivimos en momentos muy cambiantes, con lo cual lo importante es siempre estar preparado, tener un plan de cobertura de riesgo de divisa, más que adivinar dónde vamos a estar en un momento u otro. hay otra pregunta que es que para pagar a un proveedor a través de Western Union, sin intermediarios, tal y como has comentado tú, que se precisa que el proveedor también trabaje con Western Union. No, aunque también tenemos un programa que básicamente si tanto el proveedor como el cliente utilizan la plataforma de Edge, sí que esos pagos son inmediatos, porque no tenemos más que mover dinero de una cuenta a otra, pero efectivamente sí, o sea, eso lo podemos hacer, pero vamos, no solo eso, también pagos normales, aunque fuera un proveedor que no fuera cliente, también tendrían esta peculiaridad de no utilizar bancos intermediarios. Y desde vuestro punto de vista, como asesores en todo el tema del riesgo de divisa, nos preguntan que cómo es de importante la gestión del riesgo de divisa en periodos volátiles. Es importantísima, ¿no? Yo creo que siempre es importante tener una estrategia de cobertura de riesgo divisa. Lo único que, claro, en tiempos volátiles como el de este año, podemos hacer mucha menos pedagogía a los clientes, ¿no? Cuando un director financiero ha estado con el eurodólar a 1,12 este año y luego de repente se ve a los 3 meses que están en 1,04, nos resulta bastante más fácil convencerles de la necesidad de tener una estrategia de riesgo divisa. Con lo cual, la respuesta es que siempre toda compañía debería tener algún tipo de estrategia, pero obviamente cuando hay volatilidad pues nos hace el trabajo un poquito más fácil. Mm. Oye, y trabajáis además de con las divisas que has hablado, ¿no? Las más tradicionales, también habéis comentado que tratáis otras, pero trabajáis también con criptomonedas. No, no trabajamos con criptomonedas, eso es todo fiat. Mm. Ok. Oye, y creo que lo has medio comentado en la presentación, pero hay una pregunta sobre si todos los productos estructurados son especulativos. No todos. Buena pregunta. Sí, hay algunos estructurados que son exactamente igual o incluso menos arriesgados que el seguro de cambio. Por ejemplo, hay algunos, digamos, los menos arriesgados que te ofrecen un tipo del peor de los casos, que en el caso de la compra, por ejemplo, está un poquito por debajo del seguro de cambio equivalente, pero a cambio de eso le permite al cliente participar en una potencial mejora, si lo hubiera, dentro de un rango. Luego hay otros que sí que tienen apalancamiento, que pueden ser un poco más arriesgados en el sentido de que te puedes quedar sin cobertura o quedarte con el doble de la cobertura. Pero ya te digo, Miguel Ángel, que son tan personalizables que por eso no nos hemos presentado un catálogo con todos los productos, sino lo que lo encomiendo a todo el mundo es que hable conmigo, con cualquiera de los compañeros de la mesa de tesorería para haceros algo a medida de verdad, tanto en riesgo, nominales, calendario de pagos, todo. Muy bien. Martín, también hay una pregunta referente a si trabajáis también con otros derivados, como por ejemplo cereales, el tema de trigo, futuros sobre el trigo y demás.
Nada, nos especializamos en divisa y en pagos y cobros. No tenemos acceso a ningún otro mercado. O sea, todos los productos que hacemos son OTC y no trabajamos ningún futuro de trigo ni nada de eso. Bien. Hay otro tema y es que hay muchas empresas que dicen, vamos a ver, yo me pongo en manos de mi banco, son especialistas en X divisas, pero cuando voy a un determinado mercado que digamos no es habitual, es raro, que tienen divisas no de las tradicionales, o sea, como pueden ser a lo mejor mercados asiáticos o mercados africanos o incluso de Latinoamérica, pues entonces digamos que esa especialización o ese conocimiento del mercado dentro de los bancos pueden no tenerlo porque están más especializados en el mercado, en lo que ellos están trabajando. Entonces aparecen esas figuras de los advisors que te ayudan con esos mercados más especiales. Exóticos. Eso real, sí, efectivamente, los mercados exóticos. ¿Eso es realmente lo que hace Western Union o es una figura diferente la de estos advisors en mercados exóticos? Yo creo que es exactamente la figura. De hecho, ese cliente supuesto que mencionas debería hablar con nosotros inmediatamente, porque no solo nos especializamos en divisa y tenemos acceso seguramente a un pool tanto de las divisas más convencionales como de las no convencionales bastante más profundo que muchos bancos que simplemente no se dedican a eso. Con lo cual, en nuestro caso, el asesoramiento, ya sea sobre la divisa, exóticas o no, siempre va a ser más especializado con nosotros, porque es exclusivamente a lo que nos dedicamos. ¿Vale? Aparte de que sí, por la extensión geográfica de Western Union y por nuestra red de bancos, sí que seremos seguramente los que más lleguen a conseguir, o donde más probabilidades hay que consigan divisas exóticas, ¿no? Cuando otros muchos bancos ni se molestan en cotizarlas. Ujú. Y luego hay empresas que han penetrado en mercados de tal forma que ya no es operaciones que a lo mejor que tengan que hacer con euros y, por ejemplo, el shilling ugandés, entonces, sino que están realizando operaciones pues en el mismo país, como si te digo que están haciendo todo dentro de Uganda. Entonces, Western Union, por ejemplo, también ofrece servicios para lo que es el movimiento interno en una determinada divisa en este tipo de países. No sé, Miguel Ángel, muy bien a qué te refieres con movimiento interno. En realidad, nosotros, nuestros clientes, siempre tienen que ser pues, empresas afincadas en España o que tengan la función de tesorería en España y que le tengan que hacer pagos de España a nivel internacional. Pero bueno, seguramente en ese caso que mencionas también podríamos dar algún tipo de asesoría. Ahora, si lo he entendido bien, yo creo que eso ya estaría fuera de nuestras manos a nivel interno de ese país. De acuerdo. Oye, y vosotros también practicáis modelos, me ha parecido entender, también de, digamos, coparticipativos con entidades financieras, ¿no? Y en Sí, esos modelos en los que realmente vosotros estáis dando el apoyo a las entidades financieras, ¿realmente eso cómo funciona? pues básicamente en la mayoría de los casos es una simple implementación API, nuestro equipo de implementación, a través del cual esa compañía financiera puede utilizar nuestra red de bancos globales y locales, toda nuestra infraestructura para gestionar ellos mismos sus cobros y sus pagos a través de una implementación API, que tenemos un departamento que se dedica a gestionarlo. Es una sinergia bastante sencilla. ¿Pero es que le prestáis el servicio a la entidad financiera o que los clientes de la entidad financiera acceden, digamos, a vuestro servicio? Ambos casos. Puede ser un caso de marca blanca donde el cliente pueda acceder a esa plataforma, no vea la parte de Western Union y simplemente gestionar pagos y cobros, o incluso la misma empresa puede utilizar nuestro network, nuestra pasada de pagos, para gestionar sus propios pagos y cobros. Es decir, pueden pasar las dos cosas. Ah, ok, perfecto. O sea que entonces también puede existir el tema de la marca blanca con un servicio del Banca as a Service que ahora mismo se está implementando en muchas empresas, ¿verdad? Efectivamente. Ok, perfecto. Pues Martín, en principio no hay más preguntas. Yo indudablemente agradecerte la presentación, ha sido, creo, muy instructiva. Digo que todas las empresas que se encuentren en estas situaciones ahora mismo de operaciones en mercados internacionales, pues creo que son buenas herramientas. Creo que está evolucionando también mucho este mercado con productos Hasta como luego. el vuestro y creo que es una herramienta por lo menos a investigar. Muchas gracias a ti por la presentación, muchas gracias indudablemente a Western Union por el webinar de hoy
y muchas gracias también a todas las personas que se han conectado. Lo que es el webinar de hoy se graba, como siempre, os lo haremos llegar, la grabación, y también en lo que es la grabación os mandaremos un contacto de Western Union por si quisierais entrar en contacto con ellos y poder explorar estas nuevas herramientas. Muchas gracias a todos y nos vemos en el webinar de la semana que viene. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.